Saludos estudiantes, profesores y familiares. Estamos otra vez en un encuentro para noveno grado. Hoy vamos a sistematizar la unidad 5 relacionada con los cuerpos redondos. ¿Recuerdan? Al inicio de estos encuentros estuvimos conversando sobre estos tipos de cuerpos, aquellos que tienen la base redonda. En este caso hablábamos del cilindro, el cono y la esfera. Hoy vamos a resumir todo el conocimiento referido a los cuerpos redondos. Comencemos pues ubicándonos en qué páginas del libro de texto aparece todo este conocimiento. Esto está desde la página 330 a la 467. Vamos entonces a recordar ¿qué características tienen estos cuerpos? Los cilindros están limitados por dos círculos, uno de base y uno encima, y además tiene una superficie lateral curva. En el caso de los conos, solo lo limita un círculo y también tiene una superficie lateral curva. ¿Y la esfera? ¿La esfera tendrá base? No, solo son superficies curva. Ya pudimos distinguir las diferencias entre estos tres cuerpos geométricos. Vamos entonces a ver entre el cilindro y el cono algunas propiedades específicas. En el caso del cilindro ya sabes que tiene dos bases, que son los dos círculos. Tiene la superficie lateral, que es esta superficie curva. Vas a determinar la altura, que es de una base a la otra, y la generatriz, que es esta arista que estás viendo en el lado lateral. Pero en este caso, en el cilindro, la altura y la generatriz tienen la misma longitud. Pero ¿qué pasa en el cono? Observa, en el cono solo hay una base, que es un círculo. También puedes determinar su altura. La generatriz sigue siendo esta arista lateral, pero en este caso la altura y la generatriz no tienen las mismas longitudes. La altura es menor que la generatriz. Estas son características específicas que debes conocer con relación a los elementos que conforman estas dos figuras, o sea, estos dos cuerpos redondos, el cilindro y el cono. Vamos entonces a resumir cómo calcular el área de estos cuerpos. ¿Cuáles son las ecuaciones que lo permiten? Recuerda, estamos hablando del área lateral y del área total del cuerpo. En el caso de los cilindros, el área lateral va a ser igual ¿a cuánto? El área lateral será 2 veces el radio por la altura por la constante. ¿Por qué? Porque recuerdas que en el primer encuentro decíamos que si hacíamos un corte a esa superficie curva de ese cilindro, íbamos a obtener un rectángulo, el cual sus longitudes iban a ser, en el caso del ancho, todo el borde de esa circunferencia, y eso no es más que la longitud de la circunferencia, y tú conoces que eso se calcula como 2πr. ¿Pero por quién lo vas a multiplicar? Por la altura del cuerpo, que era en este caso la longitud ahora del largo de ese rectángulo. Correcto. Pero el área total depende de la base y del área lateral. ¿Cuántas bases tiene el cilindro? 2. Por eso multiplicamos por 2 el área de la base y se la adicionamos al área lateral que estuvimos conversando ahora. Pero el área de la base no son círculos. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Sí, pi por r al cuadrado. Pero lo multiplicas por 2 porque hay dos círculos iguales. Entonces, puedes resumir que el área total de un cilindro lo puedes calcular como 2πr por la suma de r más h. Lo tienes ahí en tu diapo, pero también lo tienes en tu libro de texto. Los conos. Bueno, los conos, el área lateral, también es una superficie curva.
En este caso se calcula como pi por r por el valor de la generatriz. Y el área total sería la suma del área de la base más el área lateral. Pero en este caso solo tiene de base un círculo. Por tanto, sería el área de la base adicionada con el área lateral. Y su ecuación final sería área total es igual a pi por r, todo esto multiplicado por la generatriz más el radio. No es necesario que utilices una fórmula general para calcular las áreas totales. Tú puedes calcular las áreas por partes, o sea, calcular primero el área de la base, luego el área lateral y al final adicionar estos dos resultados para obtener el área total. En el caso de la esfera, fíjate que la esfera está formada ¿por cuántos círculos? 4. Por tanto, sería el producto de 4 veces el área de un círculo, porque todos estos círculos son iguales. Sería 4 pi por radio al cuadrado. ¿Y cómo calculamos el volumen de estos cuerpos redondos? Fíjate que en estos cuerpos hay algo curioso. Solo el cono se asemeja ¿a qué? A una pirámide. ¿Recuerdas en séptimo grado? Que en la pirámide, porque terminaba en un punto, en un análisis que hicimos para determinar el volumen, lo dividíamos entre 3. Esto mismo le sucede al cono, pero tienes en el libro una explicación muy bonita donde relacionan por qué el área de un cilindro y de un cono, una es 3 veces la otra, cuando tienen la misma altura y el mismo círculo de base. Eso lo tienes en tu libro de texto. Pero bien, vamos a remitirnos a lo que nos aparece en nuestra diapositiva. El volumen de un cono es igual al área de la base por altura. Pero el área de la base es una circunferencia. Solo tienes que hallar el área de la circunferencia, que es pi por radio cuadrado, y multiplicarlo por el valor de la altura de este cilindro. En el caso del cono, bueno, en el caso del cono decíamos que era dividido por 3 la misma ecuación que teníamos en el cilindro. Área de la base por altura entre 3. Pues no es más que un tercio, que es lo mismo que dividir por 3, pi por r al cuadrado por la altura. En el caso de la esfera, también se apoya en un punto. Por eso también dividimos entre 3. Ese análisis aparece en tu libro de texto. Pero en este caso sería 4 tercios pi por r a la 3. ¿Por qué? Porque es área de la base por altura dividido por 3. Y recuerda que el área de la base era 4 veces el área de un círculo, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos concluir cuáles son las ecuaciones que le permiten calcular a ustedes el área total, el área lateral y el volumen de estos cuerpos redondos. Atentos, usted debe tener resumidas todas estas ecuaciones que le van a permitir entonces realizar los ejercicios de cálculo geométrico. Por eso vamos a comenzar con el ejemplo 5 que aparece en la página 451. Fíjense, la matemática, cada conocimiento no es aislado. Ellos se relacionan entre sí con conocimientos anteriores, con conocimientos que usted ya ha adquirido durante su vida estudiantil. Vamos a ver cómo sucede esto en este ejemplo. Dice que la figura muestra un cono circular recto de altura h igual al segmento OC. La base tiene como centro el punto O y diámetro AB. Además nos plantean que el ángulo OBC es igual a 50 grados y que está formado con la generatriz BC igual a 10,0 centímetros. O sea, el ángulo está formado entre la generatriz y la base del cono. Lo están especificando en tu ejercicio. Como primer inciso le plantean que calcule la longitud del segmento OC. Observa quién es OC en tu figura. OC no es la altura de ese cono. ¿Cómo vamos a calcular la altura? Tenemos en la figura relacionados los datos que nos dan de información en nuestro ejercicio.
Analicemos estos datos. Estos datos están referidos en un triángulo que está determinado en el cono. Observa bien, la altura es siempre perpendicular al radio. Por tanto, se forma un ángulo de 90 grados y ese triángulo al que hoy estamos haciendo referencia es un triángulo rectángulo. ¿Qué elementos tenemos en ese triángulo rectángulo? Conocemos el valor de la generatriz, conocemos el valor de un ángulo agudo y conocemos el valor de quién. No, ya no nos queda más ningún valor. Lo que te falta es determinar el valor de la altura. Pero como estamos hablando de un triángulo rectángulo, entonces debemos relacionar los elementos que en él participan. ¿Sí? En el triángulo rectángulo, la hipotenusa y los catetos, correcto. Y cuando estoy en presencia de un triángulo rectángulo y tengo valores de alguno de sus lados, de la hipotenusa, del cateto y además de un ángulo agudo, ¿en qué debo pensar? ¿Qué relaciones se cumplen en un triángulo rectángulo? Cuando tengo amplitudes de ángulo y valores de longitudes de los lados. Sí, lo que estudiaste en la primera unidad, las razones trigonométricas. ¿Recuerdas las razones trigonométricas? Que son relaciones que se establecen, cocientes que se establecen entre las hipotenusas y los catetos. ¿Te acuerdas? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente de un ángulo. Que el seno, su ecuación era igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, la relación entre el seno y el coseno, por tanto, entre cateto opuesto y cateto adyacente. Y cuando hablamos de cotangente, es lo inverso. Es entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Vamos a ver, de acuerdo a nuestro ejercicio, cuál de estas razones trigonométricas nos permite entonces calcular el valor buscado, que es el de la altura, el del segmento OC. Si tenemos un valor angular, el valor de un ángulo agudo, que es 50 grados, el valor de la hipotenusa, y tenemos que calcular el valor de un cateto. ¿De qué cateto? ¿Qué posición tiene ese cateto que indica la altura con relación al ángulo? Es el cateto opuesto. Entonces, ¿con qué relación trigonométrica podemos relacionar los datos del ejercicio? ¿Sí? Con la razón trigonométrica referente al seno. ¿Por qué? Porque tenemos el valor del ángulo agudo, vamos a determinar el valor del cateto opuesto y conocemos el valor de la hipotenusa. Entonces, si estos son los elementos, podemos sustituir en la expresión del seno. Seno de 50 grados va a ser igual. ¿Quién es el cateto opuesto? El segmento C. ¿Y quién es la hipotenusa? El segmento CB. ¿Correcto? Luego, entonces, ¿qué debemos hacer? Operar cuando sustituyamos los valores con estos valores. O sea, vamos a operar con el valor del seno de 50 grados, que ¿dónde lo vas a encontrar? Al final del libro, en las tablas trigonométricas. ¿Te acuerdas cómo se buscaba el valor? Buscamos en la tabla el valor del seno, o sea, 50 grados, en la tabla del seno y hacemos corresponder con su valor. En este caso es 0,7660. Y luego eso va a ser igual al valor del segmento C sobre los 10 centímetros, que en este caso mide la generatriz, el segmento BC. Vamos entonces a despejar y poder obtener el valor del segmento C, o sea, de la altura, que es el que estamos buscando. Cuando despejamos es un producto muy sencillo. Y obtienes que entonces 7,66 centímetros aproximadamente el valor de la altura. Pero aquí no has terminado el ejercicio. Fíjate bien. Te pedían en el inciso A el valor de la altura, pero hay un inciso B. ¿A qué se refiere el inciso B? En el inciso B nos dice que la longitud de OB, o sea, del radio de ese círculo, es 6,40 centímetros. Que calculemos el área lateral y el área total de este cono.
Para ello tenemos que tener las ecuaciones del área lateral y del área total. Ahí te las presento, que ya las comentamos. Vamos a identificar entonces en nuestro cono quién es el radio y quién es la generatriz para calcular el área lateral. El radio es el segmento B y la generatriz el segmento BC, que conocemos la longitud de ellos dos. Pero además tú sabes cuál es el valor de la constante pi, aproximadamente 3.14. Hasta una canción ha sacado del grupo Buena Fe con relación a este valor. ¿La conoces? Entonces, vamos a continuar con el ejemplo. ¿Cómo hallar el área lateral del cono? Sustituimos los valores y calculamos. Todo es en presencia de un producto. Por tanto, muy fácil efectuar. Aproximadamente 201 centímetros cuadrados. He estado todo el tiempo aproximando los valores al menor número de cifras que aparecen en los datos, que en este caso son 3 cifras significativas. Para calcular el área total, ya tengo el área lateral. ¿Qué me falta? El área de la base. Y el área de la base es pi por radio al cuadrado. Voy a sustituir el valor de radio, que recuerdas que es el segmento OB. Voy a elevar al cuadrado el valor de ese segmento y entonces voy a obtener los cálculos del producto de la constante pi por el resultado de elevar al cuadrado el radio y voy a obtener aproximadamente también 128,6 centímetros cuadrados. ¿Que si ya terminé? No, aún no has concluido. Esto es despacio. Recuerda que estamos calculando el área total. Hasta ahora tenemos el valor del área lateral y el área de la base. ¿Qué nos falta? Muy sencillo. Vamos a adicionar estos valores y entonces vas a obtener el área total de este cono. Muy bien, acabamos de ver cómo adicionamos estos valores y es aproximadamente 329,6 centímetros cuadrados. Pero recuerda, la respuesta final de un cálculo geométrico siempre se da con las mismas cifras significativas que tienen los datos, o sea, con el menor número de cifras significativas que aparecen en los datos. En este caso son 3 cifras, 329,6 se aproxima a 330, porque el valor que está después de la tercera cifra significativa es mayor que 5. Los procedimientos de aproximación los conoces desde la educación primaria. Vamos entonces a realizar el ejercicio 8 de la página 463. No solo puedes trabajar con un solo cuerpo geométrico. Las figuras en la vida pueden estar conformadas por la unión de varios cuerpos geométricos, como en este ejercicio. Nos hablan de un depósito para almacenar agua que tenía la forma de ese cilindro que estás observando, pero que la parte inferior termina con una semiesfera. Como muestra tu figura, míralo bien, eso lo tienes en el libro en la página 463. Y la pregunta dice, ¿cuántos litros de agua caben en ese depósito? Y los datos referentes al ejercicio aparecen representados en tu figura. Te están dando una longitud ¿de quién? ¿De quién es el valor de 0,60 metros? Del diámetro. El diámetro de la circunferencia del círculo, que es la base superior, en ese caso, del cilindro y también de la semiesfera. ¿Y qué más te están ofreciendo? La altura del cilindro. Correcto. Si vamos a hallar cuántos litros de agua le caben a ese depósito, nos referimos a su capacidad, al volumen de ese cuerpo. Pero este cuerpo está formado por 2 cuerpos redondos, por un cilindro y una semiesfera. Por tanto, tenemos que adicionar el volumen de estos 2 cuerpos redondos para entonces calcular el volumen del cuerpo al que estamos haciendo referencia. El volumen del cilindro sería pi por radio al cuadrado por altura.
Ya esa ecuación la habíamos obtenido anteriormente. Y la L esfera, 4/3 pi por radio al cubo. Sencillamente, no puedes lanzarte ya rápido a calcular estos volúmenes. ¿Por qué? Porque no hablamos de esfera, hablamos de semiesfera. Semi, ese prefijo significa mitad. Por tanto, primero tenemos que obtener la ecuación de la mitad de la esfera. O sea, dividir por 2 la ecuación de la esfera. Esa es una posibilidad. Otra sería, después que calcularas el valor del volumen de la esfera, dividirlo entre 2 y tienes entonces el valor del volumen de la semiesfera. Pero bueno, vamos a ver si vamos a plantear la ecuación que relaciona el volumen de la semiesfera. ¿Cómo lo obtenemos? Dividir por 2 o multiplicar por 1/2. Ahí puedes ver que 1/2 por 4/3 pi por r al cubo sería igual a 2/3 pi por r al cubo. Correcto. Calculamos primero el volumen del cilindro con su ecuación, sustituimos el valor de radio, el valor de la altura, efectuamos los productos y obtenemos el resultado que en pantalla estás viendo. Pero siempre teniendo en cuenta que para determinar el valor del radio tienes que conocer la relación que existe entre el diámetro y el radio. Acuérdate que el diámetro es el doble del radio. Y como el valor que te dan es el del diámetro, primero vas a obtener el valor de radio, que es dividir el valor del diámetro entre 2, que por eso te da 0,30 metros, y es el que vas a poder sustituir en la ecuación. 0,30 metros es el valor del radio de este cilindro. Luego calculas el volumen de la semiesfera con la ecuación que anteriormente obtuvimos, sustituyendo los valores, efectuando los productos, y ahí tienes el valor que se obtiene. Todo esto aparece en tu libro. Al final, en la respuesta, vas a ver cómo queda el resultado. Pero lo más importante es que conozcas el procedimiento. Los cálculos los puedes realizar tú después lentamente. Pero era el volumen del cuerpo. Ahora tienes que adicionar el volumen del cilindro más el volumen de la semiesfera. Y vas a obtener entonces el volumen del cuerpo. Para poder saber si ya concluiste el ejercicio, vuelve a leer la pregunta. ¿En qué unidad está expresada la pregunta? Sí, en litros. Entonces no has terminado. Lo tienes representado en metros cúbicos. Ahora tendríamos que convertir los metros cúbicos a litros. Tú conoces la relación desde la educación primaria, que un litro es un decímetro cúbico. ¿Y un metro cúbico cuántos decímetros cúbicos son? 1000. Entonces estableces la relación y vas a poder multiplicar por 1000 los metros cúbicos para obtener los decímetros cúbicos y luego vas a poder hallar que un litro es un decímetro cúbico. Y si tienes 479,91 decímetros cúbicos, eso es equivalente a la misma cantidad de litro. Pero recuerda, la respuesta final hay que darla con el mismo número de cifras significativas, o sea, ese menor cantidad de cifras significativas que tienen los datos. En este caso también son 3, por eso es aproximadamente 480 litros. Te propongo que luego, despacio en casa, resuelvas el ejercicio. Ya tienes el procedimiento, solo te faltan chequear los cálculos. Para concluir el encuentro de hoy, vamos entonces a ver cuáles son las tareas de aprendizaje que debes desarrollar durante esta semana. Son los ejercicios del capítulo desde el 1 hasta el 18 de las páginas de la 464 a la 466. En ellos serás capaces de aplicar todo lo que hoy resumimos en la clase, todas las ecuaciones relacionadas con el área y el volumen de los cuerpos redondos. Acuérdate que pueden estar combinadas con conocimientos estudiados anteriormente en este grado o en otro. Lo importante es saber calcular geométricamente, o sea, efectuar los cálculos geométricos. Sin más, me despido de ustedes recordándole que debemos mantenernos en casa y cumplir las medidas de higiene
que están orientadas. Lávate siempre las manos. Mira, percátate que si mamá o papá tienen que salir a buscar algo fuera de la casa, que lleven siempre puesto el nasobuco. Sin más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro.